Bueno, arrancamos entonces con la primera clase del curso del Estado, el Partido y la Revolución. Este es un curso que nosotros hacemos del Partido Piquetero y cada curso es distinto siempre, ¿no? Hoy trajimos esto que sería una adaptación, una mezcla entre una introducción y una primer clase que, digamos, del curso típico, del guión típico del Estado, del Partido y la Revolución. Es un curso que nosotros hacíamos cuando militábamos en el Partido Obrero, cuando éramos tendencia del Partido Obrero, y que lo vamos siempre actualizando en función de los debates políticos que queremos desarrollar. Porque la idea de este curso no es que sea algo académico en el sentido escolástico, o sea, en el sentido de, bueno, tenemos que saber algo porque supuestamente ese algo nos va a dar la posibilidad de hablar más difícil y conocer unas palabras. No queremos saber por el saber, sino saber para poder hacer política. ¿Entiendes? Ese es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que después del curso ustedes se sientan más capaces de ir a una reunión, más capaces de hablar en una radio, más capaces de organizar en el barrio, más capaces de discutir con un juez, con un fiscal, con un policía, con un funcionario. Ese es el objetivo del curso. Entonces, el objetivo de este curso es para que seamos mejores políticos nosotros. La idea de este curso, por lo tanto, es hacer 4 clases. Esta sería la primera. Yo digo 4 porque supongo que hoy no vamos a poder terminar la primera, entonces quizás deberíamos hacer un segundo encuentro con la primera, después 2 clases más. Y la bibliografía que nosotros teníamos propuesta para hoy era, en primer lugar, el Manifiesto Comunista, el Manifiesto del Partido Comunista, que es un texto que escriben Carlos Marx y Federico Engels en 1848 para intervenir en la revolución de 1848 en Europa. Un texto que se llama 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, que es un texto que escribe Lenin, el dirigente de la Revolución Rusa, donde explica de dónde viene el marxismo como tendencia política, es decir, de dónde se nutre, cuáles son los fundamentos históricos y filosóficos del marxismo. Por eso en ese texto habla de el socialismo utópico francés, el materialismo alemán, la economía política inglesa, que son, digamos, las ideas que toma el marxismo para establecer su propia ideología. Y después teníamos otro texto que es cortito pero es medio enrevesado, que es el prólogo a la contribución de la economía política, donde Marx, un texto que escribe Marx, lo que hace es establecer esquemáticamente la caracterización del Estado. Entonces es un texto que es importante, aunque sea difícil, tratar de, después de la clase de hoy, releerlo. ¿Sí? Ese texto habría que releerlo. En realidad habría que releer todos los textos después de la clase de hoy, pero bueno, este texto es uno que sin duda está bueno releerlo. Y después incorporamos un texto nuevo que no estaba en el guión del curso del Estado, que es este artículo de Pepe Barraza. Este es un artículo que escribe un piquetero del Partido Obrero en el 2003. Pepe Barraza es un dirigente del Polo Obrero de Salta y escribe este artículo y sale publicado en la prensa obrera el 25 de mayo de 2003. Nos parece importante retomar este texto para, sobre todo, la cuestión de la organización política de los explotados. Así que ahí, en este punto, lo vamos a retomar un poco el texto. La idea de esta clase, de vuelta, esto no es nada académico, yo no soy, no tengo título de marxista ni de nada por el estilo que me haya dado nadie, soy un militante político. Si doy este curso es porque escuché este curso muchas veces,
leí los textos muchas veces y hago una propuesta, con lo cual la idea de este curso es que sea también una reunión militante, ¿sí? No hay que simplemente escucharme, sino que hay que interrumpirme, hay que preguntar, tengan cuadernos o hojas para escribir, así anotan también las conclusiones que vayan teniendo, las dudas que vayan teniendo, y la idea es que podamos hacer una exposición de más o menos media hora, quizás extienda un poquito más, pero que no, y después poder abrir paso al debate, ¿sí? Pero no dejen de frenarme cualquier duda que haya, palabra que no entiendan, idea que no entiendan, propuesta que se les ocurra o aporte que se les ocurra, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Bueno, primero para la introducción. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo de este curso, acá estamos entre todos compañeros y compañeras que nacimos a la vida política, por lo menos en el último tiempo, quizás alguno tenga otra historia, pero es lo dominante acá. Nacimos a la vida política luchando contra Macri. ¿Sí? Parece que no me equivoco si digo que la mayoría de las compañeras y compañeros que estamos acá, de repente nos vimos frente a una necesidad material de organizarnos y salir a luchar contra el gobierno. Y empezamos a organizar en nuestro barrio, en nuestros trabajos, con nuestros conocidos, una serie de reclamos, de reivindicaciones, y nos contactamos con otras organizaciones que ya tenían una experiencia política y por lo tanto nos pusimos a luchar contra Macri, ¿no? Así fue como arrancamos la mayoría de los que estamos acá. Y la idea de este curso es decir, bueno, nosotros arrancamos así, por lo tanto empecemos a sacar las conclusiones de lo que hicimos y nosotros queremos que saquemos una conclusión determinada, y arrancamos con esto, que es que tenemos que sacar la conclusión de que en última instancia nosotros tenemos que aplastar al Estado, destruir el Estado. Con lo cual, este es el objetivo del curso. Esto es lo que yo quiero de este curso. Después veremos qué pasa. Y acá es importante que nosotros también empecemos a reflexionar sobre nuestra propia práctica política. Vieron que imagínense que uno entra en una habitación a oscuras, ¿no? Entonces uno ¿qué hace? Empieza a caminar despacito, ¿no? Y con la mano va tocando todo, a ver dónde está el armario, dónde está la cama, dónde está el escritorio, ¿no? Bueno, lo nuestro es más o menos lo mismo. Nosotros arrancamos a ir a una marcha, ¿no? Y de repente veíamos las banderas, veíamos la policía, de repente un día fuimos a una reunión con el intendente, de repente veíamos que había un compañero nuestro en la televisión, hay una reunión o una asamblea. Bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas de las cuales nosotros no teníamos idea, y empezamos entonces a caminar despacito tocando todo eso. ¿Se entiende? Por lo tanto tenemos que empezar a reconocer qué es lo que tocamos, qué es lo que hacemos, y en función de eso empezar a darle nombre y empezar a conocerlo. Y lo que yo quiero plantear acá, que es que lo primero que nosotros enfrentamos apenas salimos a luchar es el Estado, en muchísimas formas. Quiero que las empecemos a reconocer. Si yo le pregunto a ustedes contra quién luchamos o contra qué luchamos, quizá alguno me diga... Sí. Iba a decir algo, pero mejor díganlo ustedes. Yo digo, ¿contra quién luchamos o contra qué luchamos? Contra el gobierno. Bien. ¿Y contra Macri? Contra Macri. Bien. Contra Un gobierno. Y contra María Eugenia Vidal. Contra Vidal. Perfecto. O sea, el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. Y sí. ¿Solo contra el gobierno o también contra otras cosas? Contra esas cosas que pusiste ahí, los ejemplos, el tarifazo. No Contra el tarifazo, bueno, también es una medida del gobierno. Sí. Yo creo que luchamos porque nos tocaron el bolsillo, me parece que por eso. ¿Y contra qué otras instituciones o personas luchamos? Por ejemplo, a veces luchamos contra los maridos, Sí. que no nos dejan luchar. También. Eso
todos los días. ¿no? Es mi lucha. Es ¿Cómo? mi lucha. Eso sería el Estado, eso. No, el marido no es el Estado, pero bueno, ahora vamos. Eso sería una lucha común ya. Luchamos, por ejemplo, también, Social, ¿no? luchamos a veces contra los narcos, Sí, también. o contra las mafias, luchamos contra la policía, ¿no? Si vamos a una marcha y de repente la policía viene y nos pega, ¿ustedes tuvieron la represión de la 9 de julio? Siempre. ¿Se acuerdan cuando vino la policía? Sí. Antes, digo, la de agosto, cuando estábamos en desarrollo social. Sí, Me acuerdo. ¿Sí? me acuerdo. Bueno, viene la policía y nos caga a palos, ¿no? ¿Por qué? Lauti Bueno, está grabando. entonces Vení. No. luchamos por... ¿Alguno estuvo cuando marchamos contra Obama? No. Cuando marchamos contra el presidente de Estados Unidos que vive acá. Bueno, luchamos contra un montón de gobiernos de acá, gobiernos de afuera. Luchamos contra el aparato de la policía, luchamos también contra los maridos que no nos dejan luchar, ¿no? Contra las mafias que están en el barrio. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a ver que todas esas cosas contra las que luchamos expresan de alguna manera intereses contrarios a nosotros. ¿Sí? Si nos peleamos contra esa gente, si nos peleamos contra eso es porque de alguna manera, en algún punto, expresan algún interés en contra nuestro. ¿Sí? No quiere decir que todos los maridos sean malos y que nos peleemos con todos los maridos y que al marido con los que nos peleamos también no pueda estar peleando contra el gobierno de Macri. Estoy diciendo eso. Pero lo primero que tenemos que entender es que hay un interés contrapuesto a nosotros. Hay algo que nos está buscando, nos está toreando, nos está peleando. Entonces nosotros peleamos contra eso. Y esta primera definición es importante porque nosotros tenemos que entender que detrás de la lucha política, es decir, detrás de toda acción política que nosotros hagamos, es decir, de representar intereses, cuando nosotros, por ejemplo, vendemos una revista de las piqueteras, estamos representando los intereses de las mujeres. Cuando va Juan a hablar en la televisión, está representando el interés de los afectados por el tarifazo, por ejemplo. Cuando ustedes organizan una asamblea en el barrio, están representando el interés de los desocupados, ¿no? A eso llamamos hacer política. Entonces, cuando nosotros hacemos una acción política, es decir, representamos intereses, estamos peleándonos con otros que representan intereses de otros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando el marido te dice quédate en tu casa, quédate en casa, no vayas al piquete, ¿qué interés está representando? ¿Cómo? De él. El de él, ¿no? Porque él quiere que le hagas la comida, pero también el de su patrón. Porque si vos no le haces la comida, no le planchás, no le lavás y todo lo demás, entonces el patrón le debería pagar más para que él pague una empleada doméstica, ¿no? En cambio, si vos te quedás en tu casa tranquila y tiene una empleada doméstica gratis, entonces el patrón le tiene que pagar menos sueldo a él. ¿Se entiende? La policía cuando viene y nos caga palos en la 9 de julio, ¿qué interés está representando? Del patrón. ¿Cómo? Del patrón, del jefe. El del jefe de ellos, que es el gobierno, ¿no? Entonces sacame a estos piqueteros de acá, porque nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarle a los empresarios que tenemos la capacidad de disciplinar la calle, de manejar la calle y que no vamos a permitir que nos corten la 9 de julio. ¿Se entiende? Entonces, lucha política es lucha de intereses. Esa es la primera idea importante, de hecho la debería haber escrito, la escribí. Lucha política es lucha de intereses. Y eso es lo primero que nosotros nos empezamos a dar cuenta a medida que desarrollamos nuestra pelea y empezamos a desarrollar una acción política. Ahora, nosotros tenemos acá un debate político y es el primer debate que tenemos que plantear con aquellos que luchamos contra Macri, porque hay un debate sobre, bueno,
¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿No? Nosotros luchamos contra Macri. Y nosotros decimos fuera Macri. ¿Es posible hacer qué luego que se vaya Macri? Los kirchneristas, por ejemplo, cantan "Vamos a volver", ¿no? Y de hecho nosotros pusimos como consigna cuando Cristina se había ido a descansar al Calafate, que vuelva Cristina, ¿no? Y nosotros hoy decimos, bueno, que se vaya Macri y que venga un gobierno popular, un gobierno de emergencia que satisfaga todos los reclamos de los compañeros. Entonces, lo que quiero también señalar en la introducción, antes de que pasemos a los puntos de la clase propiamente dicho, es que hay un debate político con aquellos que nosotros nos movilizamos contra Macri sobre, bueno, qué hacer y cuál es nuestro objetivo. No sé si ustedes lo pensaron alguna vez, pero ustedes vieron que nosotros tenemos las banderas que dicen fuera Macri. Se va Macri, ¿no? Y al día siguiente ustedes abren la puerta y llueve dinero del cielo, vamos a tener todos trabajo, la garrafa va a salir 20 pesos. No, ¿qué va a pasar? Bueno, un kirchnerista te diría, bueno, si se va Macri y vuelve Cristina, Cristina nos va a solucionar la vida a todos, ¿no? Porque con Cristina vivíamos bien, estábamos bien, entonces ahora va a volver Cristina, vamos a volver a estar bien. Ahora, yo me pregunto, ¿con Cristina estábamos bien? ¿Estaba todo bien? No. Ahora estamos peor, seguro. Estamos ¿No? peor, pero estamos... ¿Pero con Cristina estaba todo bien? Segunda pregunta. Algunos me dirán sí, otros me dirán no. Pero bueno. Segunda pregunta. Cuando vuelva Cristina, si vuelve Cristina, ¿no? ¿Los precios de la garrafa van a bajar? ¿Los salarios van a aumentar? ¿Sí, por arte de magia? Los salarios sí. ¿O vamos a estar afectando intereses? Y por lo tanto vamos a tener que discutir hasta qué punto Cristina quiere afectar esos intereses o no, y hasta qué punto nosotros vamos a lograr enfrentar esos intereses y derrotarlos. No sé si entienden lo que quiero decir, pero voy a poner un ejemplo bien gráfico. Imaginen que Cristina, logramos que haya un gobierno de Cristina, donde, no sé, Juan Marino sea un ministro, ponele, ¿no? O sea, algo bien esquemático. ¿Cómo hacemos para bajar el precio de la garrafa? Autista. ¿No? Habría que ir y decirle a las empresas del gas, por ejemplo a Shell, ¿no? Habría que decirle, bueno, ahora la garrafa no va a valer más 280 pesos, sino que va a valer 20. Y vos la tenés que vender en todos los barrios a 20. ¿Ustedes piensan que los empresarios lo van a hacer? No. No, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Luchamos? Perfecto. Pero en algún momento, si el empresario no lo quiere hacer, habría que decirle, señor empresario, salga de ahí, y ahora la empresa la va a controlar Juan Marino, o la va a controlar Marlene, ¿no? Entonces agarra Marlene y dice, bueno, listo, la garrafa sale 20 pesos, porque lo digo yo, y porque es lo que la gente puede pagar. ¿Se entiende? Ahora, yo no sé si Cristina va a querer expropiar las empresas de gas. Porque cuando ella estuvo en el gobierno no lo hizo. Puede ser que se radicalice y lo quiera hacer, pero la verdad que si yo me tengo que guiar por lo que hizo hasta ahora, la realidad es que no lo va a hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros estamos discutiendo fuera Macri, estamos discutiendo que vuelva Cristina, estamos discutiendo que queremos un gobierno de emergencia, un gobierno popular que satisfaga los reclamos, estamos teniendo una estrategia para enfrentar ahora a la derecha en el gobierno. Estamos teniendo una política para enfrentar eso. Pero eso no resuelve el problema. Si nosotros miramos más allá, y nosotros, imagínense jugando al ajedrez, ¿no? Si pensamos en 2 o 3 jugadas más allá, tenemos que entender que hay una estrategia distinta entre nosotros y el kirchnerismo. Nosotros vamos a las marchas contra Macri, vieron que están los de las banderas azules y estamos los de las banderas rojas. Bueno, los de las banderas azules
piensan que vuelve Cristina al gobierno y se soluciona todo. Bueno, Nosotros pensamos que no se soluciona todo. ¿Por qué? No sobre todo porque no confiamos en Cristina, sino porque Cristina gobernó 12 años y la conclusión de ese gobierno fue que ganó Macri. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque Cristina no expropió a los empresarios que en determinado momento dijeron, bueno, listo, la verdad que Cristina hasta acá ya fue, ahora le ponemos la plata a Macri y que gane Macri. Las obras públicas durante el gobierno de Cristina las hacía el primo de Macri, Alcaterra, que es empresario. ¿Sí? Los bancos durante el kirchnerismo ganaron muchísimo dinero. Los bancos que después apoyaron a Macri. ¿Se entiende? Entonces, esto. Voy a que nosotros tenemos que entender que la lucha de intereses es no solamente es hoy contra el gobierno, la lucha política no es solamente hoy contra el gobierno, sino que cuando nosotros decimos que queremos armar un partido piquetero, nosotros decimos que queremos armar un partido revolucionario, nosotros decimos los trabajadores nos tenemos que constituir como un partido político propio, es porque nosotros entendemos que no basta simplemente, que no es posible, que no es posible domesticar al Estado. No es que un día vuelve Cristina al gobierno y ya está, sino que nosotros tenemos que luchar para destruir a ese Estado que defiende los intereses de los banqueros, de las empresas de gas, de las empresas constructoras, de todas aquellas empresas y de todos aquellos intereses que están en contraposición con los nuestros. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, me parece que este debate, que es un debate totalmente actual, de hoy, es lo que fundamenta la conclusión a la que nosotros queremos llegar, que es que necesitamos constituir un partido político propio, un aparato político propio nuestro. Porque si no, ¿cómo hacemos para desarrollar esa lucha? No solo porque se vaya Macri, no solo porque en 2019 tengamos un gobierno popular que satisfaga todos los reclamos, sino porque ese sea el camino para destruir el Estado. ¿Cómo venimos hasta acá? bien, más o menos. Yo entendí que con Cristina no estaba del todo bien. O sea, que si ahora vuelve ella no va a solucionar todo el problema que hay. No es que vuelve Cristina y se va a mejorar. Va a cambiar todo. Va a ser mejor que Macri. No, lo que yo digo es, no necesariamente. ¿Entendés? Porque Cristina va a bajar el precio de la garrafa, va a bajar el precio de la comida, No se sabe. va a aumentar los salarios. Y si lo hace, se va a empezar a pelear con todos aquellos de los que antes Cristina era más amiga. Exactamente. ¿Entiendes? Aparte no creo que ¿Van a bajar los precios de vuelva. los alquileres? Tampoco. Va a Me bajar el parece precio lo que aumentó mucho ya no puede bajar. ¿Cómo? Lo que aumentó mucho ya no puede bajar. ¿Por qué? A mí me parece. ¿Pero por qué? Y porque sería, no sé, como... Sería ilógico, pero... ¿Y lógico para quién? Para que te cobren el alquiler. Y sí, obvio. Bajar de repente No, lo que no lo quiere bajar es el que te cobra el alquiler, el que te vende la garrafa. Pero si el gobierno dice, mira, todas estas casas que hoy nadie está viviendo. En Puerto, ¿ustedes fueron alguna vez a Puerto Madero? Sí, Bueno, ¿vieron los edificios esos? sí. Bueno, esos edificios gigantes están todos vacíos. Ah, mira. Solo un 10% está ocupado. A la noche tenés una lucecita en el edificio, alguna otra, pero está todo vacío. Todo triste. Imagínate que viene el gobierno y dice, bueno, el 90% de ahí, bueno, lo vamos a llenar de gente. Listo, entonces, a ver, vengo acá con un cartel. Todo el que quiere irse a vivir a un edificio en Puerto Madero va ahora y vive ahí gratis. ¿No? Todo el... Vamos Y la empresa constructora, Una fila va a a haber. la dueña del edificio le digo, mirá, jodete. O sea, porque no estaba viviendo nadie ahí. Entonces ahora van a vivir todos los compañeros de Mariló que quieren ir a vivir ahí. Cámara, ahí tenés. ¿Listo? Pero puede el gobierno hacer eso siendo que ponerle, yo soy dueña del edificio. Y el gobierno dice que
que se puede hacer eso. ¿Por Que la qué no? gente puede ir. Porque no se usa la dueña. Y por eso no te pregunto. Si sos dueña, pues alguien te dice baja el precio de tu alquiler y no le va a hacer caso. Pero ¿por qué no se podría? Pero por eso pregunto, si el dueño del alquiler es el dueño y del gobierno le viene que tiene que bajar el precio del alquiler, Sí. ¿puede? Pero le hace caso pues, si quiere, si no, Si no. yo voy, Pero igual acá es si todo... yo voy y le pongo, voy con, no sé, Muchas gracias. todos los compañeros organizados y le digo a la empresa, mira, hacelo, te meto preso, listo. O sea, te Pero lo ahora, impongo. ¿por qué te meterían preso si vos mandaste a hacer el edificio con tu plata? Ah, bueno, ahí vamos con eso. Primero, la posibilidad tenemos de hacerlo, ¿no? Porque es una cuestión de fuerza, ¿no? Podemos ir, un montón de gente, todos armados, y le decimos al dueño, mirá, entregá el edificio, porque si no, está frito. O sea, podríamos hacerlo. Así es, así. Ahora, el problema que vos decís es si sería legítimo hacerlo. Claro, por eso. Bueno, ahí vamos con ese tema. Nosotros consideramos que a los trabajadores nos roban todos los días. ¿Sí? Porque nosotros todos los días trabajamos y generamos la riqueza de toda la sociedad, y la realidad es que todos los días somos cada vez más pobres. ¿Alguien? Supongo que sí, pero ¿alguien de acá tiene o trabaja o tiene algún familiar que trabaja en la construcción? Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas casas construyeron sus familiares? ¿Para nosotros? ¿O No. En general. En general. Lo otro, Ah, un montón. Montón de casas construyeron, ¿no? Sí. los edificios. ¿Cuántas casas tienen? Una sola. Bueno, ¿y eso por qué Yo es? tengo media. Ninguna. ¿Y eso por qué es? Porque Mi marido es con la banda. caro. ¿Cómo? Porque es caro, no le alcanza la plata que gana, la comida es cara. Claro, Los pero yo te materiales pregunto. son carísimos. Sí, Sí, la material también. está bien, pero yo te pregunto, si vos construiste muchas casas o muchos edificios, ¿por qué vos no tenés ninguno? Porque no son la plata. No alcanza. Porque te pagan menos de lo que vos hiciste. Claro. Te pagan menos de lo que vos hiciste. Seguro, no te pagan nada. Escrachó tu casa. ¿A vos cuánto te pagan? A vos te pagan lo que necesitas para sobrevivir y poder ir al día siguiente a laburar. Tenés que laburar todos los días para comer. Eso es lo que te pagan. Pero vos generás una riqueza mucho mayor. Sí, obvio. De vuelta, un trabajador textil. ¿Ustedes conocen a alguien que trabaja en textil? Fábricas, sí. Bueno, ¿cuánto le pagan por hora? No sé. Poner, le pagarán 60 pesos, 80 pesos. Me parece que no. Bueno, ¿cuántas ropas en esa hora? Muchas. ¿Y a cuánto se vende esa ropa? La ropa se vende a 500 mangos quizás. Carísimo. Entonces, al trabajador no le pagan lo que hace. Yo sé que cada remera están pagando 2,50, tenés que terminar una remera. Por eso. ¿Y después a cuánto se vende esa remera? Y 400, 300 pesos. Bien. Esa diferencia, no le íbamos a dar en la clase de hoy, pero bueno, surgió ahora. Esa diferencia entre lo que vos, la riqueza que vos producís, el valor que vos producís, y lo que te pagan, es lo que se llama plusvalía. Es decir, el valor que se queda el patrón. Sí, obvio. Solamente por el hecho de ser dueño. Yo, por ejemplo, decía tutú, no sé si saben, tutú de tela tul, y me pagaban 6 pesos y yo fui a 11 y estaban 3.50. Bueno, 6 Perfecto. pesos cada uno me pagaban. por entonces hacer. a vos te estaban robando 344 pesos por cada uno. Sí. Sí, yo leí esa parte. Está bien, después puede estar el flete, hay algún gasto más. Pero, Pero yo hacía en 300 cantidad, mangos. hacía en cantidad. por eso, 300 mangos te estaban robando mínimo por cada una. Bueno, eso se llama plusvalía. Entonces todos los días nos están robando los empresarios. Todas las cosas que se producen, los edificios de Puerto Madero, los autos, los shoppings, los aviones, todo lo construyó alguien, ¿no? Alguien trabajó para hacer eso. Incluso vamos a decir, los materiales
es tan caro para construir? Bueno, los materiales también los hizo alguien. Alguien hizo el ladrillo, ¿no? Alguien hizo la viga de hierro, todo alguien lo hizo. Ahora, sin embargo, hay gente, ahora lo vamos a ver, sin embargo hay gente que solo por el hecho de ser dueña, o sea, por tener la propiedad de eso, que es algo simplemente social, no es que, no sé, nacieron solamente porque nacieron en una familia que tiene la propiedad esa, o porque se lo compraron con plata que tenían de la familia o cualquier cosa, solamente por eso entonces nos roba todos los días. Entonces, respondo a tu pregunta, ¿nosotros le podemos robar el edificio que en realidad es nuestro porque lo construimos nosotros y simplemente es de él porque como nosotros no teníamos nada, tuvimos que ir a trabajar de eso y él, como era dueño de todo, nos pagó un sueldo miserable y nosotros tenemos que estar viviendo en una villa en el conurbano? Bueno, yo digo sí. Yo estoy de acuerdo en que nos organicemos y se lo saquemos y nos lo quedemos de vuelta a los trabajadores. O sea, sería la fuerza. Exacto. Sacarla a la fuerza. Al dueño le conviene no tener ya inquilino sería, y tenerlo vacío el edificio, no le conviene tampoco. Y no bajar el precio. No, sí le conviene. ¿Qué le conviene? ¿Tener Porque- vacío? Claro, porque a ellos es tan caro eso que solamente muy poquitos lo pueden comprar. Después puede ser que entren en crisis, pero la realidad es que los dueños necesitan venderlo o alquilarlo a determinado precio para ganar todo lo que ellos quieren ganar, porque si no hay otro que va a ganar más que ellos y entonces no van a poder hacer de vuelta un edificio más grande. Entonces ellos necesitan venderlo o alquilarlo a determinado precio. Bien, entonces esto iba a la respuesta tuya de si podemos por la fuerza hacerlo. Sí, claro, por la fuerza, pero no por la fuerza en el sentido de voy yo con un fierro, lo pongo encima de la mesa y le robo algo. No en ese sentido. Sino en el sentido de la fuerza colectiva, la fuerza organizada de los trabajadores y la representación política de esos trabajadores que van y dicen, bueno, esto no es tuyo. Y de hecho, hubo experiencias de expropiación durante Sí, yo escuché eso. este gobierno, durante el gobierno de Cristina. ¿Se acuerdan de las AFJP? ¿Ustedes cobran la asignación universal por hijo? Sí. ¿Quién la paga? No sé. La ANSES. ¿Saben cuándo empezó a existir la ANSES tal como la conocemos hoy? Bueno, antes existían los fondos de pensión, que eran bancos que eran propietarios, eran dueños de nuestras jubilaciones. Entonces todo trabajador que aportaba para su jubilación, esa plata la tenía el banco. Y el banco hacía lo que quería, y cuando vos te jubilabas, recién ahí el banco te pagaba. Pero hasta que vos te jubilabas, durante 30 o 40 años, el banco usaba tu plata como ellos querían. Bueno, en el gobierno de Cristina, cuando Vudú era ministro de Economía, nacionalizaron las AFJP, que eran estos fondos de pensión. Entonces, eso pasó al Estado, se lo sacaron. O sea, así como yo estoy hablando de sacarle el edificio de Puerto Madero al dueño, bueno, fue Vudú, le dijo, bueno, toda esta plata ya no es más tuya, ahora es del Estado. Y ahí empezaron a pagar asignaciones al por hijo, los progresar, etcétera, 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 con la plata del ANSES. ¿Se entiende? Así que hubo experiencias incluso durante el gobierno de Cristina de lo que estábamos diciendo. Por eso terminó preso. Por eso terminó preso Vudú, exactamente. Por eso no les gusta mucho a los empresarios de este país Vudú. Porque le sacó toda la plata de las AFJP, de los fondos de pensión. Le sacó los regalos. Exacto. Bueno, y eso es muy importante, lo de que terminó preso, porque la conclusión, por lo tanto, que nosotros a la que queremos llegar para terminar esta introducción, es que nosotros no pensamos, a diferencia de los kirchneristas, que el Estado sea algo domesticable. Es decir, que volvemos al gobierno y ya todo se reordena y listo, está todo bien. Sino que pensamos que los empresarios van a utilizar el Estado, van a influir en el Estado, van a utilizar toda su fortaleza para tratar de que los trabajadores no podamos cumplir nuestros intereses.
Y por eso es que nosotros pensamos que hay que aplastar al Estado. Porque si vos no lo aplastás, el Estado te aplasta a vos. ¿Qué quiero decir con esto? Cristina gobernó durante 12 años y hoy Cristina puede terminar presa. ¿Quiénes la van a meter presa? Los jueces, ¿no? La policía, que responden a quiénes. Hoy responden a Macri. O sea, ¿a quiénes? A los empresarios. Macri es amigo de todos los empresarios. Los ministros hoy son todos empresarios. Y los empresarios son los que ponen la plata para que Macri esté en el gobierno, ¿no? Toda la publicidad, los carteles, los globitos, los punteros, todo eso, ¿quién lo pagó? Los empresarios, ¿no? Ustedes saben que Macri hacía las cenas para recaudar fondos donde el cubierto salía 50.000 pesos. ¿Quién puede ir ahí? Solamente el empresario, ¿no? Pero nosotros pedimos aporte de campaña financiera de 100 pesos. Bueno, Macri pide aporte de campaña financiera de 50.000 pesos. Y van los empresarios y le dan 50.000 pesos porque total después ganan muchísimo más. Con el aumento de la garrafa, con el aumento de la comida, con el aumento de las cosas, ganan muchísima más plata. Entonces lo que está diciendo es que Cristina no aplastó al Estado, Cristina no le sacó la plata a los dueños, a los amigos de Macri, a las empresas amigas de Macri. Y entonces, ¿qué hicieron las empresas amigas de Macri? Bueno, le pusieron la plata a Macri, le pusieron a Macri en el gobierno y hoy Cristina puede terminar presa. ¿Se entiende? ¿Pero qué hizo Cristina como para que vaya presa? ¿Cómo? ¿Qué hizo ella mal como para que vaya presa? No, como Macri está ahora en el gobierno, él dice que él tranquilamente le puede mandar a ella a la cárcel. Cristina no es que hizo algo mal para terminar presa. Los que quieren meter presa a Cristina es justamente porque no quieren que exista la oposición política en este país. Por eso nosotros estamos en contra de que Cristina esté presa. Queremos que esté libre y que pueda hacer política contra Macri. Lo que yo estoy mostrando es que los empresarios que se enriquecieron durante el kirchnerismo, los empresarios que pudieron hacer sus negocios durante el kirchnerismo, llegaron a un momento y dijeron, bueno, ahora necesitamos algo más. Necesitamos un tipo que vaya más a fondo contra los trabajadores. No nos sirve Cristina, porque Cristina no quiere bajar los salarios, Cristina no quiere... Quizás alguno apoyó a Scioli porque pensó que con Scioli podía hacer eso, pero la mayoría de los empresarios dijeron, no, vamos con Macri y que Macri le rompa la cabeza y cague de hambre al pueblo argentino. Y entonces ahora ese es el gobierno el que puede meter presa a Cristina. Todo lo que yo estoy diciendo es una especie de reproche a Cristina. Mirá, Cristina, como vos no sacaste a Bonadío, como vos no terminaste con el partido judicial, como vos no expropiaste a los empresarios, a los de la construcción, ahora toda esa gente que vos dejaste que sigan haciendo sus cosas, ahora es esa gente la que te va a meter presa a vos. ¿Vieron lo de cría buitres y te sacarán los ojos? Cuervos, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, es eso, ¿no? Si vos no expropiaste a los empresarios amigos de Macri, después viene Macri y te intenta meter presa a vos. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, acá llegamos a un punto que es el siguiente. Nosotros estamos hablando de algo que no definimos, que es esto que vengo diciendo desde el principio de la charla, que es el Estado. Es decir, un conjunto de... Yo hablé de la policía, hablé del gobierno, hablé de la iglesia y demás, pero no terminamos de definir qué es el Estado. Y nos parece importante acá hacer un punto y arrancar a definir y explicar cómo surge históricamente el Estado, porque no siempre en la sociedad vivimos por un Estado. Es decir, el Estado no es algo que existió siempre. No siempre hubo gobernantes, como los conocemos ahora, no siempre hubo policía, no siempre hubo ejército, no siempre hubo escuela, sino que eso surgió en determinado momento de la historia de la humanidad. Y eso surgió para cumplir objetivos muy precisos. Imagínense que
Hoy la policía, por ejemplo, o los funcionarios producen comida o trabajan en algo productivo. No sé si alguna vez lo pensaron, pero no sé, ustedes trabajan, o sus maridos trabajan, o la gente que ustedes conocen, trabaja de algo que sirve, ¿no? Construyen casas, hacen ropa, cocinan, no sé, o los que vienen de Paraguay, en el campo, producen, no sé, fruta, o leche, o vacas, o gallinas, o lo que fuera, ¿no? Hacen algo productivo. Ahora, el policía, ¿no? Que come, que vive en una casa y que usa ropa. ¿Qué produce? Nada. Nada, perfecto. Nada, porque yo sé un caso en el cruce, cuando yo trabajaba en el cruce, había un policía, era tan gordo que no podía correr. Y un chorro corría y encima se cagaba la risa de él porque él no podía correr. Bueno, o sea que ese policía gordo come un montón y no produce sí, comida no podía nunca. correr y se cagaba de risa la gente encima. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber alguien que esté produciendo comida para él. Sí, obvio. ¿Sí? Ustedes van al municipio, ¿no? Sí. A hablar con el funcionario de ahí que les hace el trámite. Ese funcionario también come, también se viste, también está en una casa, también gasta nafta, y ese funcionario no produce comida nunca. ¿Sí? Nunca va a tejer una remera, ni va a surcirse un pantalón, ni nada, y no va a sacar petróleo de ningún lado, está ahí y vive. Pero lo que quise con esto es que, evidentemente, hay un montón de gente, o sea, los trabajadores, que producimos mucho más de lo que nosotros necesitamos, y de eso viven todo el resto de los parásitos, que hacen cosas que no tienen nada que ver con la producción, sino que tienen que ver con la administración pública, en el caso del funcionario, con la represión, el caso del policía, o aquellos que viven de convencernos a nosotros de ciertas cosas, por ejemplo los periodistas, o por ejemplo los curas, ¿no? Entonces, el Estado existe a partir de que, de determinado momento del desarrollo productivo de la sociedad, es decir, cuando empieza a ser posible que haya gente que no trabaje. Cuando la sociedad era que estábamos todos cazando mamuts y ciervos en África y demás, todos teníamos que laburar y todos teníamos que traer comida a la aldea, porque si no, no vivíamos. De hecho, no sé si ustedes saben, pero en esas sociedades, el que por algún accidente no podía cazar más, o no podía hacer más lo que tenía que hacer, se lo dejaba morir. Como los animales. ¿Pero? Cuando un animal ya no sirve para cazar, un animal carnívoro, bueno, listo, fuiste. Porque no traes más comida a la tribu. ¿Qué empieza a pasar? Cuando empieza a ser posible plantar en la tierra y empezar a vivir de la comida y de los granos que se cosechan, empieza a ser posible acumular comida que no es necesario comerla ya. ¿Entienden? Porque uno puede acumular granos. Entonces, a partir de ese momento empieza a haber más comida de la que necesitamos comer en estas semanas. Es decir, empieza a surgir el excedente. El excedente de la producción. Y es ese excedente el que permite la acumulación. Es decir, que la sociedad empieza a tener más de lo que necesita y lo acumula. Y diga, bueno, ya que no necesitamos todos ir a cazar, porque ya tenemos bastante comida, entonces algunos pueden empezar a construir un castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a tener cada vez más cosas. Ahora, ¿todos tenemos cada vez más cosas? No. Lo que sucede es que hay un sector de la sociedad que se apropia de ese excedente y empieza a ser dueño, ¿no? Respondiendo también a la pregunta de la compañera. Hay un sector que se apropia de ese excedente, empieza a ser dueño, y hay otro sector que lo que tiene que hacer es estar todo el día trabajando para poder comer. Concretamente, ¿cómo pasaba esto? No sé, de repente había una tribu, esclavizaba a otra tribu, y decía, bueno, ahora ustedes vayan a cosechar, a plantar, a hacer todo lo que haya que hacer, y nosotros nos quedamos acá, panchitos, tranquilos. Entonces, la sociedad se divide en clases sociales. En clases sociales distintas unas de otras, donde hay un sector que no tiene nada
y tiene que trabajar, y hay otro sector que es el dueño, y por lo tanto puede no trabajar y vivir del trabajo del resto. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, este es el hecho fundamental de la historia de la humanidad. Y a partir de ese momento es que los que no trabajan, como no son ningunos boludos, dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que los que trabajan no nos maten? ¿No? Tenemos que lograr que los que trabajan sigan trabajando y no nos maten. Entonces utilizan una parte de ese excedente para agarrar a una parte de la sociedad y decirle, bueno, mira, vos tampoco trabajás. Yo te voy a pagar poquito, por lo que tienes que estar parado con un garrote, mirando al que trabaja, y si el que trabaja se quiere levantar y dejar de trabajar, le pegas un garrotazo en la cabeza. ¿Se entiende? Y después agarran a otro y le dicen, bueno, vos tampoco trabajes, yo te voy a pagar un poquito, vos lo que tenés que estar haciendo es todos los días ir y decirle a esa gente que ellos son muy buenos y que esta vida es una mierda, pero que en la próxima vida van a estar bien. Y entonces que tampoco se hagan muchos problemas ahora y que sigan trabajando tranquilos. ¿No? Entonces tenemos al cura. Y después van a otro y dicen, bueno, mira vos, yo te voy a poner una oficina, vos ponete acá, si alguno viene y hace algún reclamo, vos lo anotás, le decís que se lo vas a solucionar y le decís que espere algunos meses y que después vemos qué le decimos. Se nombró bebé. ¿No? Entonces ahí arranca el primer funcionario. Esto que lo digo de manera medio cuentito, de manera medio irreal, que obviamente fue todo mucho más complejo, lo que les quiero mostrar es que los propietarios, la clase propietaria, los dueños, los que se apropian de este excedente, son los que utilizan todas esas herramientas para tratar de contener a los que tienen que trabajar para poder vivir y los que trabajan para seguir acumulando y seguir reproduciendo ese excedente que se apropian los dueños. ¿Se entiende lo que voy? Ahí es donde surge también el patriarcado. Creo que nosotros hablamos del patriarcado contra el patriarcado. Bueno, ¿qué es el patriarcado? ¿Cómo? El dueño, el que queda con todo, el que Sí, manda. pero cuando nosotros hablamos del patriarcado hablamos de algo que es el dominio del varón, ¿no? Sí, sí. El dominio del patriarca. Patriarca es el padre, ¿no? ¿Alguno leyó la Biblia? Sí. Los patriarcas, ¿no? Abraham, etcétera, etcétera. Bueno, son los padres de la tribu. Bien. Todos eran hombres. ¿Cómo? Que todos eran hombres, digo. Por eso, son los En la Biblia patriarcas. todos son nombres, o Pues sea, son los hombres, padres. no lo que escriben, sí. ¿No? Patriarca viene de padre. Bueno, ¿por qué arranca el dominio del varón? Bueno, porque antes cuando no había excedente, no había problema de quién eras vos hijo. No, estaban las mujeres, estaban los hombres, tenían relaciones, tenían hijos, todos los hijos estaban ahí, eran de la tribu y listo. ¿Cuál era el problema? Ahora, si yo soy el que más tiene de toda la tribu y hay otros que trabajan para mí, a mí me interesa saber cuál es mi hijo, porque yo después le voy a heredar esa riqueza a ese hijo y ese hijo va a seguir siendo el dueño de todo y el hijo del que no tiene nada va a ser el que no tiene nada, ¿no? Entonces a partir de ese momento ya no es que cualquier mujer puede estar con cualquiera y tener hijos y que sean de la tribu, sino que hay que controlar a la mujer porque el hombre quiere saber, el varón quiere saber quién es su hijo. Entonces a partir de ese momento la mujer ya no se puede relacionar con cualquiera. Si la mujer tiene un hijo de Juan, listo, es la mujer de Juan. Entonces el hijo de esa señora es de Juan. Entonces yo estoy seguro que ese es mi hijo y a ese le voy a dar la herencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces saben muy bien que por cuestiones naturales uno puede saber muy bien quién es la madre, pero no puede estar seguro quién es el padre. ¿No? Sí. ¿Es evidente? Sí. Bien. A no Entonces ser que hay que la- controlar a la mujer para que el varón esté seguro de a quién hereda. Entonces, fíjense cómo la generación de riqueza, del excedente, la acumulación, de la herencia, es lo que genera la dominación del hombre sobre la mujer. Esto es una lucha, que yo lo digo ahora en 2 minutos, pero esto duró años. ¿Se entiende?
años y años y años y muchos. Hasta que finalmente el varón se impuso sobre la mujer y logró que la sociedad sea patriarcal, es decir, que el varón es la dirección y la mujer está controlada por el varón porque es la que tiene que darle los hijos que hereden este excedente del cual ese varón es dueño. Bien, entonces dijimos que por lo tanto están los que tienen todo y los que no tienen nada, ¿sí? Y los que no tienen nada no están contentos con no tener nada y se pelean con los que tienen todo, ¿no? Entonces muchas veces hay peleas, se matan, los que tienen todo organizan a la policía, al ejército y a todos estos aparatos para poder controlar eso. Y esto es lo que nosotros llamamos la lucha de clases, entre las clases sociales, es decir, entre aquellos que son propietarios de la producción, son propietarios de la riqueza, y aquellos que no son propietarios de la riqueza. ¿Y cómo trabaja el Estado en esta lucha de clases? Bueno, trabaja a partir de dos métodos fundamentales, que son la coerción y el consenso. La coerción es cagarte a trompadas. El consenso es tratar de convencerte. Entonces, ¿qué sería coerción? Que vos vas a la 9 de julio, viene la policía y te pega y te saca. ¿Qué sería el consenso? Que vos prendés la tele en tu casa y dicen: no, pero no podemos vivir de piquete en piquete, este país es un descontrol, acá hay que ponerse a trabajar, los piqueteros destruyen el país. Sí, Entonces siempre dicen te eso. tratan de convencer, ¿se entiende? Después vos te das cuenta que los que le ponen la plata a ese periodista son los amigos de Macri, ¿no? Entonces dices: ah, mirá qué casualidad que este periodista diga esto. Bueno, ¿sabes? Porque el Estado utiliza la coerción y el consenso, las dos cosas, para desarrollar toda su ofensiva contra la clase trabajadora, es decir, los que tenemos que trabajar, los que no tenemos nada, y garantizar que, como dice la compañera, pensemos que a los dueños no se los puede tocar, ¿no? Muy ingenuamente me preguntaba: bueno, pero ¿podemos sacarle las cosas al dueño? ¿No? Pero si el dueño es sagrado, por favor no te ofendas, ¿no? Pero si el dueño es sagrado, si el dueño tiene eso por derecho propio, porque nació siendo dueño y tiene eso porque le corresponde, en realidad no le corresponde un carajo. En realidad eso se lo robó a otro, o su padre se lo robó a otro, o su abuelo se lo robó a otro. Ustedes saben que acá, en estas tierras, vivían un montón de pueblos originarios, ¿no? Dieron de pañuelos, que hicieron, los mataron a todos, alambraron, y dijeron: bueno, ahora yo soy el dueño. Fíjense cuánto le corresponde. Ustedes saben que la mamá de Macri tiene muchísimas tierras en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hizo propietaria? ¿Trajo bolsitas de tierra desde algún lado? No, fue, mató a todos los sitios que había ahí, o mandó a matar a través del ejército, después fueron, alambraron esa parte, y dijeron: bueno, ahora somos los dueños. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ellos porque ellos son los dueños. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, por eso, el Estado lo que trata de hacer es contener esa lucha de clases a través de la coerción y el consenso. Bien.